Bueno, buenos días. Nosotros somos una parte del grado noveno y les venimos a exponer nuestro proyecto de STEAM, la energía del futuro, Redox. Los que conforman este equipo son Juan José Zapata, Juan José Ruego, David Higuera, Simón Rendón, Samuel Tavares, Santiago Wiedemann y yo, Jerónimo Grisales. Hay otro compañero que no pudo venir porque se enfermó, que es Miguel Ángel Zuluaga, entonces vamos a estar leyendo sus partes. Bueno, para empezar quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánta agua creen que hay en la Tierra? Muy bien, la respuesta no es tan clara, pero se sabe que es muchísima agua, porque el planeta está compuesto por más agua que por tierra. Ahora quiero cambiar un poco la pregunta. ¿Cuánta agua consumible hay en la Tierra? Están muy cerca del resultado. Bueno, el 99,975% del agua no es consumible. Para ser más específicos, el 97,5% del agua se encuentra en mares y océanos, lo que la hace salada y no apta para el consumo humano. Del 2,5% restante, hay un 30% que se encuentra en la humedad misma y en cuerpos acuáticos muy profundos, no accesibles para el ser humano. Y el 1% que queda se encuentra en glaciales o en cuerpos polares, lo que significa que nos queda un 0,025% del agua que es consumible para el ser humano, que no es nada. Entonces yo quiero hacer una pregunta, y es ¿qué se puede hacer con el agua que no puede consumir el ser humano? Es una pregunta muy común y que muchas empresas están tratando de responder con energía o reutilización de agua. Nuestro proyecto se basa en eso mismo. Queremos utilizar el hidrógeno que se encuentra dentro del agua para generar energía usable por el ser humano. Bueno, la electrólisis es la división o la disociación de la molécula de agua. Para esto se lleva a cabo un proceso de redox, el cual consta de reacción, de oxidación y reducción. Para esto se divide la molécula de agua, es decir, separar el hidrógeno del oxígeno para poder lograrlo. El oxígeno tiene que ser captado por una corriente positiva y un agente reductor, y el hidrógeno tiene que ser captado por una corriente negativa y un agente oxidante. Bueno, el hidrógeno tiene la capacidad para servirnos como hacer funcionar motores de combustión interna, pilas de combustible, debido a que tiene la capacidad de generar reacciones electroquímicas. Bueno, para este proceso se necesitó un recipiente plástico, 2 tornillos, uno cargado con corriente positiva, que es el que va con el oxígeno, y otro cargado con corriente negativa, que es el que va con el hidrógeno, y una pila de 9 voltios y soda cáustica. Although it seems like one of the most abundant things on the planet, consumable water is scarce. 99.975% of the water on Earth is not consumable. 97.5% of the water, of the terrestrial water, is in seas and oceans. That is salty. What makes it not consumable? The remaining 2.5%, the 30% is in form of humidity. Or in very deep aquatic systems, who leaves 1% consumable. We can find it in glaciers, bodies, and polar caps. Abstract. Electrolysis is when the water molecule dissociates by a constant electrical charge. The way we seek to recreate this is through a redox process, reduction oxidation, in which the oxygen is captured by a positive charge. A positive electrical charge is an oxygen agent, a negative electrical charge. No-wave electrolysis will be And does not produce carbon emission. It can be used in internal combustion engines and even in fuels cells to generate energy and creating an electrochemical reaction. With two streets traveling, one will receive a positive charge that will receive oxygen, and the other a negative charge that will receive hydrogen. The way in the group will apply the redox process using plastical containers. Planteamiento del problema. Separar exitosamente las partículas de hidrógeno y oxígeno del agua para formar, para conseguir energía y combustible usable. Objetivo general.
Nuestro objetivo general era buscar separar las partículas de oxígeno e hidrógeno mediante el agua. Los objetivos específicos, el primero era buscar las diferencias entre hidrógeno y oxígeno mediante una carga eléctrica. El segundo era buscar si las variables que teníamos eran ciertas. Y el otro, que era uno de los más importantes, que era saber si la electrólisis nos podía servir para separar moléculas. Bueno, empecemos con el marco teórico. Para empezar hay que hablar del hidrógeno. En 1766 fue descubierto y fue inicialmente llamado el gas discreto o aire inflamable. Este fue descubierto por Henry Cavendish tras ver que en varios experimentos el fenómeno mismo se presentaba y le generó demasiada curiosidad. Tras esto, se sabe que el hidrógeno es uno de los componentes más abundantes del universo, conformando el 75% de la materia. Es usado normalmente en la industria petrolera y química y últimamente se está utilizando mezclado con hidrógeno para detectar fugas de gas. Bueno, ahora pasando con el oxígeno, este es un elemento no metálico, el cual se puede escribir con su número atómico con 8 y con la letra O. Este fue descubierto por Joseph en 1773 y fue expuesto al público en 1774. Se le da el nombre de oxígeno en 1777, proveniente de la palabra oxis, lo que quiere decir en pocas palabras, producción de ácidos. En la actualidad, el oxígeno sirve para variedad de cosas. Una de ellas para la producción de ácidos, como lo menciono, en donde un 55% de este se utiliza para producción de oxígeno, un 25% para la industrialización química y el 20% restante para la medicina. La electrólisis fue descubierta por William Nicholson por accidente en el 1800, previniendo un siglo lleno de grandes cambios para industrias como la química y la eléctrica. Se descubrió que la electricidad podría afectar compuestos químicos, dando como resultado una separación de compuestos. Más tarde, 30 años después, Faraday la seguiría investigando y formularía las dos leyes básicas de la electrólisis. La primera es que la cantidad de moléculas disociadas es directamente proporcional a la carga eléctrica. Y la segunda es que la masa química depositada sobre el electrodo es directamente proporcional al peso equivalente. 15 años después de la primera hidrólisis, se efectúa la primera electrólisis en el agua, llevada a cabo por William Nicholson y Anthony Cavendish. Estos lograron separar efectivamente el agua en sus componentes principales, hidrógeno y oxígeno. Antecedentes del hidrógeno. A pesar de ser el hidrógeno reconocido en 1766 como un elemento químico, no es hasta 1800 que la electrólisis se cataloga como una productora de hidrógeno. También en este año se cataloga al hidrógeno como un posible productor de energía. Variables. No sé si ustedes sepan, pero el agua de por sí no es conductor de electricidad, por lo cual nosotros necesitamos algo llamado soluto para hacer que la electricidad se conduciera y poder continuar con el experimento. Así que probamos con 3. El primero fue sal de cocina, que es la sal que todos tenemos en nuestra casa, y cuando lo usamos notamos algo extraño, y es que aunque el hidrógeno sí se separaba, no veíamos oxígeno por ninguna parte, y el clavo encargado de separarlo eventualmente se oxidó. Después de investigar durante bastante tiempo, notamos que el cloro de la sal estaba destruyendo el cromo del clavo, lo que hizo que le quitara sus propiedades inoxidables. Luego probamos con una pieza de aluminio, y aunque esta funcionó, notamos que salía muy poco oxígeno. El bicarbonato de sodio fue la segunda opción. Trabajó efectivamente durante todo el proyecto. El problema era que soltaba cloruro gaseoso, el cual dañaba las muestras, contaminando el hidrógeno y el oxígeno. Y la tercera, y mejor, fue la soda cáustica, que si no saben qué es una especie de cristales parecidos a la sal que se usa para destapar cañerías. Esta mostró una gran efectividad y no contaminó ninguna de las muestras. La segunda variable utilizada en fue el voltaje. En estas variables utilizamos una batería de 9 voltios. Esta fue la más usada del proyecto, debido a que por su comodidad se puede transportar más fácil. El problema de esta era su poca carga, por lo cual teníamos que cambiarlas o esperar que el proyecto acabara. También usamos una corriente directa, y aunque esta también funcionó, eventualmente dejó de funcionar.
Cuando abrimos el cable para ver qué estaba pasando, notamos que el agua ponía mayor resistencia eléctrica, lo que hizo que el cable se quemara por dentro. Ahí, como están viendo en el proyector, hay una tabla sobre... Nosotros decidimos investigar si, cuando vimos todas las reacciones de los solutos, decidimos ver si... Notamos que el diferente soluto afectaba, pero queríamos ver también si la cantidad del soluto afectaba. Y efectivamente, como lo mencioné en la primera ley de la electrólisis, mientras más conductiva sea el agua, más moléculas disociadas habrán. Ahí pueden ver, abajo pueden leer las cucharadas de soluto que usamos en un vaso de 9 onzas y luego para el experimento, y arriba el tiempo en minutos. Como pueden ver, es básicamente mientras más cucharadas, menos tiempo tardamos en separarlo. También les quiero mostrar por aquí la coca que usamos para el experimento. Como pueden ver, es la coca del almuerzo. Le clavamos 2 clavos con cinta y lo conectamos a la batería, algo muy sorprendentemente casero. Le echamos el agua y el soluto tanto a estos tubos de ensayo como a la coca. Y posteriormente, al conectarlos, tapamos los clavos con los tubos de ensayo. ¿Por qué? Porque al tener estos aguas se iría disociando dentro del propio tubo y podríamos observar bien lo que estaba pasando. Abajo de la página hay unas fotos que luego les mostraré. Ahí está el video. Bueno, seguimos con los hallazgos. Análisis de los resultados. Uno de los hallazgos más importantes en el proceso del experimento fue lo que le logró dar la conductividad al agua. Sospechamos que lo que hizo que el cromo del clavo se desgastara no fue ni por culpa del cloro ni del sodio, sino por unos componentes que trae la sal de cocina que la sal normal no trae. También podemos encontrar que el hidrógeno se logra separar más rápido que el oxígeno. Esto gracias a que pues, en el agua se puede encontrar un número mayor de moléculas que de oxígeno. Bueno, pero finalmente logramos concluir que sí se puede lograr separar moléculas de oxígeno y de hidrógeno del agua, y que probablemente la electrólisis sea un proceso aplicable a otros compuestos, como lo es la sal. Conclusiones. La primera conclusión fue que el redox es una vía útil para hacer electrólisis, separando efectivamente el agua en sus moléculas principales, el oxígeno y el hidrógeno. También nos dimos cuenta que hay muchísimo más hidrógeno que oxígeno. Esto a la hora de separarlos, debido a que los tubos de ensayo se veían más llenos de un lado que del otro. Fue fácil llegar a la conclusión de esto debido a que el agua de por sí es H2O, siendo dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. También determinamos que la soda cáustica es el mejor soluto para este tipo de experimentos, debido a que sus componentes no afectan otras herramientas del experimento. Nuestra teoría, aunque no está confirmada, es que a diferencia del bicarbonato de sodio y la sal, este no posee ningún tipo de cloro. También demostramos que el agua es una fuente abundante de hidrógeno, y con procesos de electrólisis más industrializados se podría tener una fuente de energía viable. Bueno, pudimos ver que es de alta importancia prestarle atención a los ánodos, si son de un material inoxidable. En este caso, los nuestros eran unos tornillos inoxidables, que aunque terminaban oxidándose por culpa de la sal, funcionaron muy bien para nuestro proyecto de investigación. El segundo sería prestar atención al tipo de fuente de energía que se utiliza, para que el agua no presente demasiada resistencia hacia esta misma y queme el proyecto entero. Ahí pueden ver una galería con las fotos, le pueden dar una ojeada. Básicamente es una documentación gráfica que hicimos de todo el proceso. Y para acabar, quiero agradecer al profesor Andrés Pérez por su ayuda en la investigación, el profesor Víctor Bueno también por su ayuda en la investigación, a nuestra retroalimentadora, gran persona, inteligente y maestra Catalina, y a nuestro maestro, profe, asesor, teacher y gran amigo Sergio Trujillo. Andrés Trujillo. Felicitaciones, excelente exposición y trabajo de investigación. Felicitaciones también a su profesor, director de grupo, Sergio, que les prestó muy buena asesoría. Y con esto se despiden de su básica
ya para recibir el grado décimo. Chicos que vienen de una trayectoria de años atrás con una calidad expositiva, y aquí lo demuestran. Chicos que llevan ya varios años en el colegio. Juan José Zapata estrenándose y lo hace muy bien. Esperamos que den lo mejor el próximo año y los felicito. Un fuerte aplauso.